Perdonad, no se escucha. Sí, ¿ahora me oís mejor? Ahora sí, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues decía que haciendo un esfuerzo de síntesis en relación al informe McKenzie, podríamos indicar que hay tres elementos claves que colaboran a la calidad de un sistema educativo. El primero de ellos es que las personas más aptas sean las que ejercen la docencia. Fijaos, qué curioso. Os pediría que fuerais haciendo la comparación con el sistema educativo, ¿no? Es decir, ¿y qué personas son las que entran como profesores en España? ¿Son las más aptas? ¿No lo son? Bueno, en segundo lugar, que una vez hecha esa selección inicial de personas más aptas que van a ser profesores, pues se desarrollan en una formación de calidad hasta convertirlas en unos instructores, dicen, es decir, y fijaros lo que a la palabra instrucción significa, que dan bien sus contenidos, ¿eh? De manera que son eficientes, es decir, que sean bien formados en el uso de los recursos propios de cada área. Y en tercer lugar, que el sistema garantice su capacidad de brindar la mejor instrucción posible a todos los niños. En consecuencia, veis que hay dos cosas esenciales, de las tres, dos relacionadas con el profesorado. Por tanto, podríamos concluir de manera apresurada, pero para fijar el desarrollo posterior, que es clave en un sistema de calidad la formación del profesorado. Y asimismo, que el sistema sea capaz de brindar una instrucción adecuada, es decir, que los niños aprendan los contenidos. Bueno, pues nosotros tuvimos ocasión de hacer la evaluación de un título completo, el único título que ha tenido principio y fin en el ámbito español sobre una titulación de profesores, es el de maestro especialista en educación física, que sabemos cuándo comenzó y sabemos cuándo acabó. Y en esa duración, pues nos hemos permitido hacer una investigación que evaluaba cómo había sido esa formación. Y os queremos contar algunas de las conclusiones que desafortunadamente no son nada agradables. De manera que cuando comienza esto, pues hoy se ha dicho aquí desde un punto de vista casi emocional en la exposición de la profesora Zagraz, pues comienza en un momento en donde prácticamente no hay educación física en los centros, aunque era una materia obligatoria, pero no existía un maestro especialista y los maestros generalistas pues reconocían que no tenían preparación en la materia, que no impartían las clases, sino que meramente ocupaban un espacio en el horario escolar, pero no se impartía, y que la hora de gimnasia, que era así como se denominaba la materia, pues era una especie de recreo. Viendo esa necesidad, pues efectivamente se crea la primera figura de maestro especialista en educación física a través de diferentes vías. No os cansaré. Los días que se siguieron, pues uno era un curso, otro era un curso un poco superior, otro era aprobar la oposición directamente en la especialidad, otro era ya una formación de diplomado en aquel momento con 3 años, ¿veis cómo eran muy diferentes las fuentes formativas que se obtenían?
Y entonces, en la tesis doctoral esta que os hago referencia, que evalúa cuál es la formación de este profesorado, pues lo hicimos desde el punto de vista del desarrollo profesional del docente. Por eso no estaría mal que dediquemos un minuto solo a decir qué es el desarrollo profesional del docente. Pues el desarrollo profesional del docente no es ni más ni menos que el proceso formativo intencional que cada profesor tiene, es decir, desde que llegamos al aula y nos ponemos en marcha y empezamos a pensar cómo somos más eficaces y cómo lo podemos hacer mejor y cómo podemos programar nuestra enseñanza. Marcelo dice que es la actitud permanente de indagación, ¿no? Pero que además en ese desarrollo profesional docente un elemento fundamental es construir conocimiento pedagógico, docente, es decir, cómo veo yo a un chaval y le digo, bueno, con este puedo hacer cosas y tal, o este no es tan bueno, o seguramente esto me funciona, este recurso didáctico, eso es saber docente, ¿no? Y el profesor construye ese conocimiento. Y finalmente, todo eso en el propio marco educativo del centro. No se estudia en los libros, sino que es ahí, en el centro de trabajo. Por eso, los factores que intervienen en el desarrollo profesional del docente pues son la motivación del docente, la propia satisfacción profesional con lo que cada uno hace, o el grado de titulación académica o equivalente con la que ha accedido a la profesión, o las posibilidades de promoción, puedo hacer o no lo puedo hacer, o la formación continua, tengo posibilidades y vocación de formarme constantemente, o la importancia del trabajo en equipo, como se ha puesto de manifiesto aquí. Es decir, hay un conjunto de factores que luego podéis ver en esta diapositiva, y no me quiero alargar, que conformarían ese desarrollo profesional. Por eso, la investigación tuvo por objetivo conocer el desarrollo profesional de los maestros de educación primaria especialistas en educación física en la provincia de Albacete, en todo el periodo de duración. Y de manera más específica, pues queríamos saber cómo era la formación inicial recibida, la permanente, el dominio de los contenidos, las competencias profesionales, la satisfacción profesional, la motivación, el valor otorgado al área de educación física, el reconocimiento social y los medios e instrumentos de intervención. Todo esto nos planteamos en la tesis. La verdad es que es una tesis preciosa que aún no se ha explotado en sus resultados. Y todo eso lo comparamos con el género del profesor, la edad, el número de años de servicio, las horas semanales de docencia que tenía y el acceso a la función pública. Pues ya tenemos todos los ingredientes. Yo, como creo que me he cedido un poquito, pues entonces iba a hablar de uno de los aspectos de la conectividad. No lo voy a hacer. Y voy a dejar el turno ya al profesor Pastor para que hable de un par de aspectos fundamentales. ¿Cómo fue la formación inicial de ese profesor? ¿Cómo fue la formación periodística? ¿Qué calidad tenía? ¿Cómo? Adelante. Me ha dejado un debate. Bueno. A ver, ¿qué tengo esto de aquí? Muy buenas. Creo que os he vuelto a levantar un poco el ánimo, ¿no? Teníamos preparada alguna dinámica más, pero al ser así tan reducido el aforo, pues
no van a salir como esperaba. Las podemos hacer, ¿eh? Pero es que nos vamos a exceder, es que no, es verdad, nos vamos a exceder. ¿Vale? Hablamos de la formación del profesorado y bueno, gracias a una línea que me comentó Onofre que deberíamos de abrir, que tenía que ver con la actividad física y la cognición, el rendimiento cognitivo, eso me llevó a mí a replantear todas mis clases. Y desde entonces, pues todas mis clases empiezan con música, continúan con juegos, siguen con canciones, desarrollamos secuencias motrices de bailes y terminamos pues con una vuelta a la calma, mis clases teóricas. Es decir, gracias a eso pues he cambiado la manera de ver la docencia, ¿no? Yo aquí, bueno, había traído una pequeña muestra de cómo son mis clases. Solo os presento la parte inicial, que es la canción, ¿vale? Una de ellas. Permito que mis alumnos manden sugerencias para poder estar un poco conectados con ellos, a ver con qué música de toda clase pues llevo a poner en las clases, pero eso me ayuda un poco a conocerlos a ellos más, a acercar cuál es mi trabajo al de ellos y de alguna manera que puedan entender y formar parte de esta idea de entender la educación, ¿no? Al menos como yo la concibo a día de hoy. Y esta pregunta que aquí os planteo surgió ayer en el coche en el viaje de venir para acá, entre otras muchas cosas que estábamos hablando. Pues llegó un momento que decíamos, ¿cuál es el problema de trabajar sobre lo desconocido? Pues que apoyamos mucha parte de nuestro hacer en la intuición. Y hay a veces que la intuición es acertada y otras veces, muchas de ellas, que la intuición no es del todo acertada. Y os presento este trabajo. De esto ya he hablado con algunos compañeros de aquí de Granada, mis compañeros en la Facultad de Educación de Albacete ya lo conocen, porque también he hablado con ellos de este tema. Mis alumnos del máster exactamente igual, también lo conocen. Y esto es una revisión sistemática que me sirve como punto de partida para entender lo que es la formación del profesorado, ¿no? En esta revisión sistemática lo que se hizo o lo que se pretendía, bueno, en esta revisión lo que se pretendía es ver cuál era la influencia que estaban teniendo las intervenciones de actividad física para la mejora de la salud. Se basaba en que todas de ellas al final concluían en que la actividad física, el ejercicio físico, parecía estar aceptado o se aceptaba como que el ejercicio era medicina, ¿no? Cuando empezaron a rascar un poquito más en todos los resultados obtenidos en esas revisiones y luego en los resultados que nos dan las propias estadísticas a nivel mundial, ¿qué venían a decir? Pues que estas intervenciones, por un lado, estaban mal planteadas y como consecuencia de ello, pues los informes de salud no mejoraban, no estaban mejorando los índices de salud de los chicos. Claro, todo esto nos lleva a una cosa, y es que vamos a tener que acostumbrarnos a la crítica y tenemos que estar acostumbrados a la crítica, porque si el ejercicio es medicina, la forma en que se prescribe y se ofrece, pues parece ser que no es la adecuada. Pues esto mismo nos sucede en educación, a la luz de los resultados que hemos obtenido a través de esta tesis doctoral. Y os planteo alguno de ellos. El primero tiene que ver con la propia formación del profesorado, ¿no? en educación física. Y aquí, como bien ha comentado Onofre, se usaron 3 grupos. Hay un grupo que eran los maestros que se formaron en el 84, en el cual pues tenían una formación genérica y que luego realizaron un curso de formación específico para adquirir conocimientos propios de educación física. Hay otro grupo de docentes que estos realizaron, bueno, su formación genérica en educación, ¿vale? Magisterio, y opositaron por educación física. Y el tercer grupo, pues que estaría, pues todos aquellos que realizamos, entre ellos yo me encontraba o me encuentro, la especialidad de educación física, 3 años de formación, y que luego además opositamos por la propia especialidad de educación física. Es decir, 3 grupos que representan todo un abanico formativo de muchos años hasta la actualidad y que vienen a representar de manera bastante clara cuál ha sido la formación que se ha recibido en el ámbito universitario para los futuros docentes especialistas en educación física. Para ello usamos un cuestionario ad hoc y también se desarrollaron grupos de difusión. Fijaos, el primero de los objetivos tenía que ver con la propia formación inicial, es decir, queríamos saber qué formación era la que ellos habían recibido durante sus años en la carrera, ¿no?
Los resultados, pues, aquí os pongo, pues son, por un lado, alarmantes y por otro, preocupantes. Alarmantes porque el 17% de ellos manifestaban no haber recibido ningún tipo de formación especialista en educación física, pero es que casi el 70%, el 68% de ellos decían que la formación que habían recibido era nada o muy poca en relación a la educación física. Claro, todo esto nos lleva a una primera conclusión sencilla, ¿no? Y es que se parte de un déficit. Se parte de un déficit que se lleva para luego el propio desarrollo profesional. Cuando analizamos los grupos de discusión, pues fijaos, ¿no? Hay una frase que destacamos porque decían, este es el tema, es que la formación que tenemos del maestro de educación física no está bien. ¿Y por qué no está bien? Fijaos, porque por un lado la consideran que está descontextualizada de la propia realidad que hay en el aula. Por otro lado, entienden que hay un desajuste entre lo que es la formación recibida y la propia práctica. Y luego, que esa formación universitaria es sobre todo y principalmente de carácter teórico. Demandaban más práctica. O eso es lo que ellos percibieron en ese primer momento. Luego, por otro lado, también valoramos lo que fue o lo que es su formación permanente. Es decir, bueno, ahora han tenido también la posibilidad de poder formarse fuera de la facultad, ¿no? Fuera de las escuelas de magisterio en aquel entonces. Es decir, la iniciativa que ellos han tenido posteriormente por querer saber. Y aquí consideramos dos elementos. Por un lado, la participación en foros como este, en congresos, y por otro lado, la lectura de artículos científicos en relación a la propia educación física. Y fijaos los resultados que obtuvimos. 2/3 partes no perciben o no reciben o reciben muy poca formación. El 75%, el 65% de los docentes no se han interesado por los congresos. ¿Vale? Claro, esto es preocupante si además tenemos en cuenta que la formación que viene de base es prácticamente nada o poca, pues estamos ahondando aún más o profundizando en ese desconocimiento sobre la propia área. Si atendemos a la experiencia, lo que se pudo observar es que cuanto más experiencia, más años de práctica se tenía, pues menos formación permanente realizaban. Y si teníamos en cuenta la forma de acceso, es decir, si eran maestros generalistas con un curso de formación, si eran maestros generalistas con la oposición o si eran especialistas, aquí lo que se pudo observar es que aquellos que tenían una mayor predisposición por conocer y por saber posterior a la carrera, pues eran los propios especialistas en educación física. Es decir, que la especialidad pues ya justifica el hecho de una predisposición hacia seguir formándose. En respecto a lo que es la propia lectura y bueno, el acceso, ¿no?, a la información científica que hay en relación a la educación física, pues aquí, si bien es cierto que la mayoría parecen que leen sobre aspectos relacionados a la educación física, pues no hay que olvidar que cerca de la mitad, un 44%, pues la admiten que no consultan prácticamente literatura en relación a la actividad física, a la educación física. Claro, de aquellos que sí que la consultan, ¿qué sabemos de ellos? Es decir, dijimos, bueno, vamos a ver, los que leen, ¿por qué leen? Es decir, ¿por qué se quieren actualizar? ¿Qué es lo que les lleva a ello? Y se destacan los siguientes elementos, fijaos. Bueno, el primero de ellos es que sienten una necesidad por actualizarse, ¿no? Es decir, me quiero actualizar. ¿Pero qué es lo que les lleva a actualizarse? Fijaos qué cosas más curiosas, ¿no? Por un lado, no caer en la monotonía, por cambiar. Por otro lado, no saber qué hacer con los alumnos. Se encuentran ante situaciones que dicen, bueno, ¿qué hago con estos chicos? No sé lo que hacer con ellos. Voy a leer. Y otro, que es más habitual del que realmente nos pensamos, es que se busca el reconocimiento social. Y esto es a día de hoy. La semana pasada, hablando con un compañero mío de carrera, de promoción, me decía, es que, ¿qué van a pensar de mí los padres si no hago estas cosas? No creo que tenga que ser esa, ¿no?, la motivación. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el maestro está más preocupado por cubrir algunas lagunas o por su supervivencia dentro del aula más que por mejorar la calidad de la docencia. Ese es el gran problema, ¿no? De tal manera que de esta tesis o de esta parte podemos llegar a dos conclusiones. Por un lado, pues la tendencia de respuestas es prácticamente igual, ya sea la formación, consideremos formación inicial o formación permanente. Y por otro lado, pues que 2 de cada 3 docentes pues
presentan una carencia formativa que luego se ve en su propio desarrollo profesional. Pues hasta aquí mi parte y pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer al departamento una vez más nuestra estancia aquí con vosotros. Sabéis que venir a Granada y venir a este centro, pues siempre es un verdadero placer, ¿no? En segundo lugar, relacionando el inicio de la mesa redonda con la formación del profesorado y en reuniones que hemos tenido previas, pues bueno, de forma yo creo que brillante, ellos han expuesto la necesidad, en definitiva, de la importancia que tiene vital la formación del profesorado de calidad, como muy bien habéis planteado, en después un adecuado desempeño profesional. En este sentido, en la Universidad de Huelva, en el grupo de investigación nuestro, pues llevamos ya mucho tiempo trabajando diferentes líneas de investigación y una de ellas está centrada especialmente sobre un tema conocido desde hace mucho tiempo, aunque discutimos su puesta en práctica, que es la promoción de valores educativos en nuestras clases de educación física. Desde hace años mantenemos esa línea de trabajo y estudiamos el desarrollo y la promoción de valores educativos tanto en las clases de educación física, en el ámbito, digamos, más formal, como con el ámbito extraescolar relacionado con el deporte de base. A lo largo de las diferentes conferencias que se han ido dando y de las exposiciones, incluso de las presentaciones que se han hecho de los ponentes, constantemente se ha aludido a los valores, ¿no? Constantemente se ha unido el proyecto de investigación que presentabais antes, ¿no? En el fondo hay un interés, es lógico, ¿no? Es lógico, estamos hablando de educación, un interés por esa promoción de valores, de ideales de conducta entre nuestros jóvenes estudiantes, en este caso de primaria, ¿no? Y en ese desarrollo integral que constantemente se alude y la necesidad de ese desarrollo integral, pues claro, y relacionado con el tema de la formación del profesorado, que es lo que estamos aquí en la mesa redonda, pues desde nuestro humildísimo punto de vista, pues creemos que si esa formación, y es verdad que la han planteado los propios estudiantes de Magisterio de Educación Física, dicen que no tienen una formación lo suficientemente adecuada, profunda, de calidad. Por otro lado, hablamos de la necesidad de valores y tampoco tiene información sobre eso, pues al final, ¿en qué queda? Esta es la reflexión inicial y es sobre la que trabajamos. Digamos que es el planteamiento de nuestro problema. ¿En qué queda? Pues bueno, que todos decimos que la educación física fomenta valores, pero realmente nadie los planifica en ese sentido y de forma claramente plausible en las programaciones didácticas para que realmente influyan de una forma positiva en ese desarrollo integral que todos buscamos, ¿no? Es decir, los valores existen, todo el mundo creemos que la educación tiene que fomentarlos, creemos que la educación física es un área que nos puede ayudar enormemente a ello, pero después la realidad es que no se planifica en ese sentido y entonces quedan un poco, digamos, de forma más teórica que real, ¿no? El profesorado tiene una formación deficitaria, seguramente, como muy bien se ha planteado, en cuestiones, digamos, más técnicas, más de contenido, seguramente también en temas didácticos, pero cuando llegamos al tema de valores, pues se queda en el fondo en nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la finalidad de la intervención, que va a ser muy breve, es entender la promoción de valores como un continuo, por supuesto, transversal en todas las asignaturas, pero nosotros lo entendemos, en el caso de la educación física, transversal entre todos los contenidos. Aquí, ¿no?
Muchas gracias. Os decía que, en definitiva, es entender los contenidos, la promoción de valores, perdón, como un contenido transversal a desarrollar en clase de educación física y mejorar de esta forma el desarrollo integral del alumnado, ¿no? Y que realmente entenderlo así va a suponer planificar los contenidos relacionados con la promoción de valores, planificarlo al igual que se planifican el resto de contenidos. Igual que la condición física, las diferentes cualidades físicas, igual que la expresión corporal, las diferentes dimensiones de la expresión corporal o de la habilidad de motriz, etcétera, los contenidos los tenemos claros, no así creemos que pasa con este tema tan importante, ¿no? Al final, o como pone ahí en el planteamiento del problema, en la introducción, al final, si realmente queremos intervenir de forma positiva en ese desarrollo integral, pues el desarrollo, aunque sea una perogrullada, el desarrollo tiene que ser integral. Para ello, la promoción de valores tiene que relacionarse en las diferentes asignaturas que componen el currículum de educación primaria y dentro de las diferentes asignaturas, en el caso de nuestra educación física, entre los diferentes contenidos que vamos desarrollando. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Pues hay varias cuestiones que son básicas antes de llegar a cuestiones más prácticas, ¿no? Por un lado, una metodología evidente que es distinta. Hoy día se sigue hablando muchísimo sobre modelos pedagógicos, se sigue hablando. Parece que este es un tema que ya está superado y no es así porque constantemente surgen nuevos modelos muy interesantes que aportan cosas interesantísimas en la educación de nuestro alumnado de primaria. El seguir evolucionando en el desarrollo de nuevos contenidos dentro de nuestras propias clases de educación física y al final tenemos que ver cómo incluir la educación en valores, como os decía, en esa metodología y en esa variedad de contenidos. Por ejemplo, ¿no? Por decir alguna reflexión que no va a dar tiempo a desarrollarla, los diferentes contenidos más tradicionales en los que podemos todos pensar relacionados con la educación física, puede ser las habilidades motrices, la condición física, la actividad en el medio natural, el juego, el deporte, o la iniciación deportiva quizás mejor puesto, la expresión corporal, pues cada uno de esos contenidos a su vez va a incidir en mayor medida en unos valores que en otros. ¿De acuerdo? Así pues, seguramente el desarrollo de habilidades motrices pues habrá que relacionarlo en mayor medida con la autoconfianza del alumno, con la autoestima, con la coeducación, ¿verdad? La condición física se suele relacionar, por otro lado, más con la salud, con la superación. La actividad en la naturaleza, pues bueno, como bien se ha comentado antes, con el respeto, con la ecología. El juego, pues con la motivación. Es decir, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a ver cada uno de los bloques de contenido de educación física, qué es lo que nos pueden aportar en mayor medida para que esos valores se desarrollen de forma correcta. ¿De acuerdo? Al final, cuando hablamos de valores, es un cajón, muchas veces un cajón desastre porque metemos cosas que realmente no son valores, ¿no? Hablamos de la autoestima no es un valor. O hablamos de la salud no es como tal un valor. O la tolerancia, sí, perdona. En definitiva, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay muchas de esas variables que realmente son interesantes y las englobamos todo y a nosotros nos vale como contenido psicopedagógico, es decir, todos aquellos valores y variables psicopedagógicas que nos ayudan a ese desarrollo integral, ¿de acuerdo? Por un lado, reflexiones, ¿cuáles serían? Pues sí, seguir trabajando esos valores más tradicionales que se asocian a la educación física y sobre todo al deporte, o buscar nuevas propuestas. Es decir, hay unos valores más intrínsecos y otros más extrínsecos de la práctica de actividad físico-deportiva. ¿Con cuál nos debemos quedar, verdad? Valores más generales, o sea, todo el mundo trabajamos en los centros los mismos valores o los contextualizamos, ¿no? Parece evidente que todo este trabajo de valores en el que tiene muy en cuenta el propio alumnado, el trabajo tiene que estar muy contextualizado, ¿no? ¿Cuáles? ¿Qué valores trabajar? Bueno, pues en la actualidad estamos intentando secuenciar una serie de contenidos psicopedagógicos, como os decía, a lo largo de los diferentes ciclos de primaria y que también nos enganchen con la etapa de la educación secundaria. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, pues planteamos que en el primer ciclo, para empezar, asignaturas como la educación física, pues muy importante, ¿no? La motivación del alumnado,
la propia autoestima para ganar autoconfianza. Eso nos va a ayudar a generar un clima de cooperación y desarrollar otro valor como es la igualdad. Es decir, que lo que planteamos es una progresión en esa educación en valores, en los cuales unos valores vayan ayudando al desarrollo de los siguientes. De esa forma, al unir todos estos valores de forma transversal en los diferentes contenidos, los vamos afianzando y los vamos planificando y los vamos haciendo, como he insistido varias veces, de forma más explícita, ¿no? ¿Cómo? Pues lo primero, imprescindible, incluir en la programación. Pero no en la programación desde el punto de vista solo teórico, sino en la programación desde el punto de vista eminentemente práctico. Nuestra asignatura es práctica, educamos a través del movimiento y así tiene que ser, ¿no? Entonces es imprescindible, como decía, seleccionar valores para cada edad, para cada ciclo, para cada curso. Ir evolucionando, al igual que pasa en lo motriz, que evolucionamos desde lo psicomotriz a lo sociomotriz, pues aquí pasa algo parecido, evolucionar desde lo más personal, de valores más personales, más individuales, a aquellos más sociales, ¿no? En esto yo insisto mucho allí en Huelva en mis clases con los estudiantes, ¿no? Del corto al largo plazo. Vamos a empezar por la promoción de valores en nuestras propias sesiones y ya llegaremos a la planificación. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente se hace justo al contrario. Los ponemos en la planificación a largo plazo y ahí se queda y luego nos olvidamos cuando realmente lo que nos interesa son cada una de las sesiones, ¿no? Por supuesto, incluir el valor en cada una de las sesiones, en la información inicial, evidentemente, también como después aparecerá en la información final de la sesión. Habrá una serie de directrices, digamos, metodológicas que no da tiempo a desarrollarlas, en las que habrá cosas que habrá que intentar, habrá comportamientos que habrá que evitar, habrá que diseñar las actividades y en las propias actividades de educación física para desarrollar los contenidos motrices tendremos también que meter normas que ayuden a ese contenido motriz, pero también a ese contenido de educación en valor. Y se puede evaluar. Estamos iniciando algunas hojas de evaluación en la observación de nuestros estudiantes en el desarrollo de sus prácticas y evaluamos una serie de ítems que al final son puntuables, ¿no? Y en función de la puntuación, bueno, pues vamos ayudando a los estudiantes a ver si esa sesión que han llevado a cabo desde el punto de vista didáctico puede estar de una forma, desde el punto de vista motriz y también si desde el punto de vista de educación en valores la estamos teniendo en cuenta, ¿vale? Y perdonad por la rapidez, pero un poco esa es la idea a lanzar. En el fondo, creemos que las posibilidades educativas de la educación física son enormes, que se necesita un cambio metodológico profundo, que esto yo creo que lo llevamos oyendo toda la vida, y yo creo mucho en esto. Es decir, yo creo que constantemente necesitamos un cambio metodológico. Seguramente alguien dirá, jolín, pero si eso ya me lo decían, es que es verdad, es que hay que seguir evolucionando y el cambio metodológico yo creo que tiene que ser permanente, ¿no? Que hay que planificar nuevos contenidos y que, por supuesto, como muy bien se ha planteado en el inicio de la mesa, pues en este sentido la formación del profesorado es vital. Os pongo ahí simplemente una referencia. Por suerte, tengo la suerte de colaborar en un programa de educación en valores, en este caso extraescolar, que se llama Iniciación al Baloncesto, ¿no? En el que seguimos trabajando en ello, en el que digamos, el contenido, el objeto de estudio fundamental son las ideas que hemos ido planteando aquí. Muchas gracias. ¿Me gusta? ¿Se ve? Okay. Muy bien. Bueno, voy a comenzar también agradeciendo a la Universidad de Granada, a la Facultad de Ciencias de la Educación y Pedro Valdivia, Mar Cepero, Félix Zurita. Os nombro porque os agradezco la invitación. Un honor estar en esta mesa redonda y poder participar. Ha sido un día muy emotivo. Hemos visto dos historias de vida, una mujer referente en nuestro ámbito, una historia de superación, un proyecto sobre resiliencia que me llevó también una
sensación extraordinaria. He visto muchísima expresión corporal y muchas técnicas corporales y mucha danza y eso a mí me llena de satisfacción también, ¿no? Partiendo de esta mesa redonda y desde esta, de esta idea general de la formación inicial del profesorado, la importancia de la formación permanente, de diseñar intervenciones y evaluarlas y la importancia de los valores como formación permanente, pues yo continúo y voy a centrarme en un valor, en el respeto hacia la infancia, en su máximo exponente, que sería la protección de la infancia. Y yo siento hablar de un tema tan feo, ya que llevamos un día muy agradable, pues a mí me toca hablar de algo muy feo. Pero vamos a hablar de la prevención de abuso sexual infantil en educación física. La prevención en educación física. ¿Prevención de qué? Pues de este problema de abuso sexual infantil que se da en muchas ocasiones en el deporte. Y como nosotros, a través de la educación física, tenemos un potencial enorme y tenemos una herramienta para poder enseñar y prevenir situaciones que luego puedan darse en otros contextos. Bueno, cuando hablamos de abuso sexual, en general la violencia contra niños, niñas, adolescentes es un problema de carácter mundial y que excede cualquier tipo de contexto, edad, cultura, nivel social, económico, se da de forma mundial. El abuso sexual en concreto es un tipo, está clasificado como una tipología de maltrato infantil y es un delito. Y el que las personas adultas estemos atentos a la prevención no es una opción, es obligatorio. Los adultos, las personas adultas, tenemos que proteger a la infancia. ¿Cuál es la prevalencia? Hay muchas cifras y es difícil encontrar por esta disparidad, ¿no?, de contextos, pero los últimos datos ya apuntan, parece que hay homogeneidad, en que en torno al 20% de niños, niñas, adolescentes, o sea, las personas antes de llegar a los 18 años, un 20% han sufrido algún tipo de violencia sexual. O sea, imaginaos la cifra, ¿no?, horrible. ¿Qué ocurre en el deporte? Pues que el deporte tiene unas características que hace que puedan estar en situación de vulnerabilidad muchos niños y niñas. En primer lugar, hay una jerarquía que a veces se confunde y hay una autoridad malentendida que puede hacer que los agresores abusen de esa situación de poder y puedan cometer esos delitos. Ocurre también situaciones en las que niños, niñas están sin supervisión familiar, en las que hay desplazamientos, hay viajes, hay pernoctaciones y en un contexto ideal no pasaría nada, pero frente a un posible agresor pues están en situación de vulnerabilidad y de riesgo. Y también a veces en el deporte se confunde ese contacto, esa utilización del cuerpo y el no saber dónde está el límite del contacto corporal. Todo esto ocurre y, bueno, pues el estar atento y poder educar para detectar estas situaciones, pues sería un gran paso, sería importante. Cosas también que se han desmitificado, pues pensar que el abuso sexual no existe o que es algo anecdótico, pues no, ya se ha demostrado que sí, en torno al 20% hemos dicho. Que el abusador es siempre un desconocido, un delincuente, un enfermo mental, pues no. Normalmente, o sea, en mucho mayor porcentaje, es una persona del entorno cercano. A veces se da en la familia, a veces se da en el contexto, pues en el deporte en el que estamos hablando, por un adulto, un profesional en torno al deporte o sanitario, o de la gestión, de la supervisión, etcétera. No tiene que ver con las clases más desfavorecidas, se puede dar en cualquier clase social, y pensar que los agresores son siempre varones, personas adultas. Es verdad que ese es el perfil
mayoritario de agresor, un hombre adulto, mediana edad, heterosexual y bien adaptado socialmente. Y en ese perfil es en el que me estoy dirigiendo en esta charla. Pero no, se da también entre iguales y cada vez más. Hoy mismo en las noticias, bueno, todas las semanas hay algunas noticias de violencia sexual. Esta mañana había una de un hombre de 22 años agrede sexualmente, presuntamente, a una niña de 14. O sea, ese sería un perfil, ¿no? Pero se está dando también entre iguales, también está cada vez más en las noticias. O sea que, por desgracia, es un problema muy presente. Otro problema, pues que el abuso sexual comienza mucho antes de que haya un contacto físico. Por lo tanto, los niños, las niñas, pues que no lo detecten, porque se cometen una serie de pasos previos que cuando llega a cometerse ya una agresión o un contacto físico, ya esa persona está destruida y está dentro de ese círculo de abuso. De ahí la necesidad de preparar al profesorado de educación física, como he dicho antes, porque tiene una capacidad para transmitir mensajes, transmitir valores a todos los niños y las niñas que pasan por el centro educativo muy fácilmente, y también porque trabajamos con el cuerpo. Nosotros trabajamos el cuerpo y la motricidad y sería también muy fácil enseñar los límites del cuerpo y algunos mensajes que son los que ahora voy a transmitir. Voy a transmitir una serie de mensajes que serían claves, que van en dos sentidos. Por un lado, para que el profesorado de educación física los conozca y tenga esa formación para transmitir a estudiantes, a los niños y las niñas. Pero también para enseñar ese contenido en concreto a niños y niñas, que podría evaluarse, ¿vale? Antecedentes. Bueno, hay muchas guías de prevención de abuso sexual. Algunas están enfocadas a otros profesionales, no a nosotros como educación física, sino pues, asuntos sociales, psicología, sanidad, etcétera. Sí hay otros enfocados al ámbito educativo, infantil, primaria, pero hay uno en concreto, que es el que yo he utilizado como referente, que es del Consejo Superior de Deportes en colaboración con UNICEF, y está enfocado al deporte como tal. Yo asistí a un curso donde se explicaba este decálogo y fue donde yo entendí que ese decálogo estaba muy bien y nosotros podíamos ayudar a difundir esos mensajes. Que mis hijos, los 3 practican deporte federado, y a ellos no les ha llegado este decálogo ni esta guía. Pero sí somos capaces, con la cantidad de maestros que pasan por nuestros futuros maestros, por nuestras manos cada año, y esos maestros y maestras a su vez llegan a sus cientos de niños y niñas, podemos educar en esta prevención, que al final son herramientas de seguridad corporal y autoprotección. Y estaríamos dotando simplemente de herramientas para identificar situaciones de riesgo, ¿vale? Estos serían los mensajes, que como quedan aquí, pues si alguien luego quiere consultarlo, y voy a explicar así rápidamente. Primer mensaje. Lo que digo es lo mismo. He dejado mucho texto por si alguien luego quiere consultarlo, ¿vale? Pero no hace falta ir leyendo, el mensaje es lo importante. Primer mensaje. Tu cuerpo es tuyo y puedes decir no. En educación física a veces utilizamos juegos y nos damos abrazos, nos revolcamos, y entonces ahí puede que no estemos educando bien a que cuando una persona te va a dar un abrazo, tú debes permitir ese abrazo, y si no, no lo permites. Se pide permiso, no se da permiso, y que eso sea algo también natural en educación física. ¿Chocamos los 5? Sí. ¿Me das un abrazo? No, chocamos el codo, y es algo natural. Nadie puede obligarte a tocarte ni a tocarle, y ese mensaje que podemos enseñar en educación física luego va a tener una transferencia a que el niño identifique, o sea, no me puede poner la mano en el muslo si no me apetece, si no quiero, o si esto me está haciendo sentir mal, que es lo que veamos después. Bueno, hay secretos que te hacen daño. En primer lugar, un adulto no tiene que mantener un secreto con un niño, pero también hay que explicarle a los niños, las niñas, que no es lo mismo un secreto que vamos a preparar una fiesta de cumpleaños a este compañero o a este entrenador, que eso tiene un buen fin y tiene una fecha, a un secreto que no puedes contárselo a otras personas, especialmente a otros adultos, y que te hacen sentir mal, sobre todo. Como trabajamos en educación física, en expresión corporal, las emociones, ¿cómo te hacen sentir determinados comportamientos? Pues cuando hay algo que te haga sentir mal, como un secreto que te han contado y que te dicen que no lo digas,
es cuando tienes que decirlo. Y decirlo no es ser un chivato, sino es ser un valiente. Esas son las claves que podemos enseñar. La que es muy importante es que no es tu culpa. Esto es muy difícil para un niño o una niña identificarlo, pero nadie puede provocar ser abusado. Y hay que explicarle también que si les ocurre alguna situación de abuso, tienen que contarlo porque nunca va a ser su culpa. El respeto, que es algo que se aprende en el deporte, hay muchas reglas, en el deporte hay muchas reglas, se entienden muy bien y se cumplen, pues el respeto es la primera, da igual de quién sea, da igual que sea el entrenador, da igual, te tienen que respetar. Y las decisiones del deporte, aunque seas menor de edad, las tomas tú, no tu entrenador. No te puede presionar o para que elijas un camino u otro. Cada persona tiene su papel. Esta también es importante y hay que enseñarles que el entrenador solo tiene que entrenar. Entonces, no te tiene que llevar a tu casa, sobre todo si te dice que no se lo digas a tus padres. No es tu fisio, no te tiene que dar masaje. No es, por supuesto, tu novio. Cada persona tiene su papel. El abuso sexual es un abuso de poder, lo hemos dicho anteriormente. Y esto es muy difícil identificarlo. Y niños y niñas, cuando hablamos de niños, nosotros aquí estamos hablando de niños de 9 a 12 años, o sea, de 6 a 12 años que vais a trabajar, los futuros maestros y maestras, pero a veces tienen 15, tienen 16 años y aún así no lo ven, porque los han engatusado con promesas, con regalos, los han metido en ese círculo y luego pueden empezar presiones, chantajes, cuando ya están ahí no lo han visto venir. No te quedes aislado. Tenemos que hacerle ver a los niños que tienen no solo tus amigos, su círculo cercano, sino qué otros círculos pueden tener y hacerlo explícito a través de juegos, de lluvias de ideas, porque por el caso de que esté sucediendo algo en un contexto puedan sentirse apoyados por otros. Actividades extraescolares, primos, amigos del barrio, etcétera. Pide ayuda. Habría que hacer ver también a los chicos, a las chicas, qué personas adultas los cuidan, los quieren bien y en quién pueden apoyarse. Porque no siempre el mensaje puede ser díselo a tu padre o díselo a tu madre, porque a veces puede darse en ese contexto. Pero sí, ¿qué personas adultas te cuidan? Puede ser un profe. Quien se sienta ese niño, esa niña identificado y con confianza para decirlo. Y en último lugar, y este es como constante a todas las anteriores, habla, opina y no te calles. Es la base en general de todas estas guías, las habilidades sociales. El niño, la niña tiene que tener confianza con una persona adulta para decir lo que le está pasando o lo que nota o encuentra raro. Conclusiones. Bueno, pues que en general, ¿qué hay que enseñar? Mi cuerpo es mío, puedo decir no, nos merecemos que nos respeten, que nos traten bien y si no es así, no es nuestra culpa. Y si algo nos hace sentir mal, tenemos que decírselo a algún adulto de confianza. Esto se trata de dotar al alumnado, como veis ahí, habilidades de autoprotección y seguridad corporal. Y estaríamos protegiendo a la infancia. Y nada más. Cualquier cosa, pues ahí me contactáis. Muy bien, pues esto es todo. El itinerario que hemos seguido está claro, ¿no? La importancia del profesorado en los sistemas educativos de éxito, la evaluación que tenemos del único titulación que ha tenido principio y fin y la relevancia del asunto llevado a casos muy concretos como son los valores, un tema tan transversal pero tan de actualidad, ¿no? Como es el asunto. Por tanto, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, intervención, sugerencia que queráis. Adelante.
Pues empieza aquí. Respecto a la edad a la que hay que empezar a trabajar. Estas guías del Consejo Superior de Deportes, que las nombro porque no, me había encantado, me hubiera ocurrido a mí, pero no son míos, entonces tengo que presentar estas guías. Son guías por edades, se llama Instituto para Educación Infantil, y los niños se refieren a pues, edad que corresponde a primaria, pero los niños son los mismos, lo que cambia la vida de las actividades. Claro, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta. Son niños que ya han estado en un contacto, aunque sea cercano, con una situación de abuso, no son los mismos que pueden ser de riesgo. Nadie se puede tocar. Hay partes del cuerpo que son jugadas. Igual que un niño de 100 años, bueno, menos, que ha habido cerca de una situación de abuso. ¿Vale? Y no ha habido ninguna que podemos transmitir de una forma más general y transmisible, para no generarle una coactivación, un miedo a los adultos, pero sí transmitir a los niños. A ver, las personas adultas en general digamos a los niños, pero hay veces que puede haber alguien que quiera hacer. Entonces, para que tú identifiques si alguna vez alguien, por ejemplo, te toca una de las partes que son privadas, tú cuéntalo. O si alguna vez alguien te hace sentir incómodo, como sensación no lo que vacila, sientes algo incómodo, que lo que no sabe que es pero sí, tú cuéntalo. Es como una forma de adaptar a la edad, depende de cómo digo, de que haya tenido una situación expresa o no. Y por desgracia, como la tasa, la prevalencia es muy alta, yo digo que dos de ellos han tenido cerca una situación de abuso de educación sexual. Claro, de esa forma ha habido información. Porque el niño de 7 años, primaria, ha habido en este centro un caso de abuso y de por lo tanto, ha habido parte de la familia información. Me hubiera encantado que hubiera sido el centro que me hubiera dado esta favor. Entonces, yo creo que todavía ya que va a trabajar con el cuerpo, puede dar también con los pasos. Esta es nuestra sala para hacer las prácticas. Cuando yo quiera decir un mensaje, podemos hacerlo. Si quiero decir con un alumno, puedo hacerlo bien en su corrido. No necesito llevárselo a un usuario individual. Esto lo digo, lo aprendes una vez. También te digo, y no quiero tampoco acaparar el mundo, pero es un tema muy delicado. Hace unos años, una chica de 13 años, que ir a casa y dijo, mamá, soy el profesor que es peor. Imaginaos, quiero pasar eso. Queremos ver más dinero, imagínate que una alumna tuya. Entonces, hay un adulto que es peor. ¿Cómo hacemos? Pues, tener una pauta y herramientas para decir, pues cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido primero? No dramatizar, y validar lo que dice y lo que siente. Que ella en línea, con 15 años, haya tenido esa herramienta para detectar una situación de riesgo. Al final, la información y la información, la formación que ponen en En relación a la primera pregunta sobre la formación permanente, yo creo que es una responsabilidad del profesor el continuamente formarse. Pero también es verdad que se debería colaborar desde las instituciones públicas del sistema educativo en facilitar esa formación permanente. Y yo creo que la política llevada en España en este aspecto ha sido bastante errática. Que se mostraron como poco eficaces, hasta la actualidad en donde se hace una formación online que no siempre es la más adecuada. Es decir, creo que no se tiene claro cómo enfocar la formación permanente. Pero lo que sí creo que se debe de insistir es en la evaluación. Es decir, no podemos permanecer en las instituciones a lo largo de la vida sin pasar una evaluación de su rendimiento. Es decir, ¿qué hace el sistema educativo en relación a la formación permanente? ¿Qué hacen los propios maestros? El sistema educativo permite y propugna la formación permanente y da premios. Lógicamente, un profesor, un maestro que está continuamente preocupado por su formación, pues será mejor
y yo creo que merece incentivos, y otro que no lo hace, no lo hace, ¿no? Es decir, todo este sistema yo lo he hecho de menos. No existe como tal, no existe esa preocupación por la formación permanente, porque redunda, sin duda, aunque sea de menos. Nada más. Sí, claro, claro. Nosotros estudiamos todo el desarrollo profesional docente y cada una de las variables. Las variables que he ido enumerando, ¿no? Es decir, formación inicial, formación permanente, competencias, dominio de los contenidos, evaluación de su actividad y tal. Y en general, la percepción que tenían los maestros era mala, era bastante mala. En muchos casos pues se tendía a la centralidad, ¿no? Porque como esto era a través de cuestionarios en donde el índice de líquidos tenía 4 posibilidades de reducción, pues se unían al centro para decir, pues no, pero no fue buena. Yo creo que hemos desaprovechado pues una oportunidad que no tuvo ningún país libre, y es tener un maestro especialista en educación física. ¿Y por qué no lo desaprovechamos? Porque la política, creo yo, se introdujo de manera prematura en esta asunto. Y hay que hacer profesores de educación física, maestros especialistas, pues los reclutamos como sea. ¿Y cómo se reclutaron? Pues el que estaba en un pueblo y quería irse a la capital, se apuntó al curso de educación física sin que le importara ese asunto mucho, poco o nada. Con lo cual, pues teníamos un maestro malo. Y así, los que se formaron con un cursete, hasta que no llegamos hasta una diplomatura más o menos seria en la universidad, pues tuvimos un maestro un poquito. Entonces, ha sido la gran oportunidad perdida, y yo creo que estas cosas se deberían de evaluar más a menudo. Por ejemplo, ahora. Es decir, y ahora que también vamos a dejar la mención, que desaparecen posiblemente, no lo sé, pues parece ser que está al menos en discusión la mención, ¿no? Bueno, pues en infantil ha desaparecido. Nosotros sí, es que nosotros sí la teníamos, ¿no? Entonces, hay cambios, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a evaluar lo que tenemos para los cambios afrontarlos desde la perspectiva del conocimiento, pero no de la ocurrencia o de la mera lucha política. Vamos a ver cómo por la fuerza de los votos logramos más crédito en educación física o en matemáticas, ¿no? Es decir, este es el tradicional reparto de los planes de estudio. Es el botín del que más votos tiene. Sin embargo, no se introduce una evaluación ajustada del título. Y yo creo que esto, pues, hay que ponerlo, al menos en la academia, hay que ponerlo primero. Muy bien, pues muchas gracias a mis colegas de la mesa.